Muy bien, en este breve episodio de Ven, sígueme. Estamos estudiando el libro de Mosía, capítulos 4 al 6. Este es el resto del sermón del rey Benjamín. Y creo que es importante, antes de pasar al capítulo 4, que hagamos un pequeño resumen. ¿De dónde empezamos aquí en el capítulo 1 de Mosía? En el capítulo 1, el rey Benjamín habla con sus 3 hijos. Designa a Mosía, su hijo, como el rey. Y luego él menciona las reliquias del templo, ¿cierto? Las reliquias del pueblo, que son las planchas de bronce y las planchas de Nefi y la liajona. Y probablemente, y la espada de Labán y posiblemente el Urim y Tumim, pero no lo menciona. Y quizás lo usa para preparar lo que hará aquí, ¿cierto? Con este ritual, con lo que parece un ritual de la fiesta de los tabernáculos y el día de la expiación. ¿Por qué se menciona esto antes de comenzar con todo esto? Y me hace creer que quizás este drama del templo pudo haber estado en esas planchas de bronce. Porque recuerden, él menciona esto. Él recalca la importancia de tener las planchas de bronce con ellos. Y que Lehi fuera enseñado en egipcio y cómo estas son muy josefitas, planchas. Y este es un pueblo de José. Pero no todos, solo los nefitas, ¿verdad? Los mulequitas. Ellos son al menos de Judá, la tribu de Judá. Quizás hay algunos de otras tribus también, pero ¿por qué es tan importante decir que habríamos caído en incredulidad como los lamanitas si no tuviéramos estas planchas de bronce? Ciertamente Benjamín habla de su padre, ¿no? Mencionando que él tomó esas planchas cuando se fueron básicamente, probablemente, de la tierra de Nefi para ir en su éxodo hacia la tierra de Zaraemla. Sin embargo, mencionarlo aquí creo que también se vincula con Mosía, el rey Benjamín hablando, y luego le va a dar a su hijo Mosía el reino aquí y lo coronará. Pero me pregunto si esas planchas no están llenas de, o tienen, parte de este drama del templo, que hemos repasado aquí en los últimos capítulos dentro de ellas. Y algo quizás un poco más específico. Recuerden que lo que tenemos en Génesis, al principio de Génesis, con la historia de la creación y la historia de Adán y Eva en el Edén, estos son dramas del templo, ¿verdad? Estas historias son dramas del templo. Y para eso están escritas. Están escritas para el templo. Recuerden que Moisés escribe estas cosas. Y por lo que vio en el monte Sinaí en visión, me parece a mí, Abraham hace lo mismo, ¿no? Él escribe sobre la historia de la creación cuando está en visión. Es importante entenderlo. Y entonces estaban las planchas llenas de más detalles de los rituales de la fiesta de los tabernáculos y el drama del templo centrado en el Hijo de Dios, en Jehová, y la doctrina de Cristo, ¿no? Bajando a María naciendo de una mujer y tomando los pecados del mundo. Y me hace preguntarme que eso, me parece que Benjamín, o quizás Mormón, quien abrevió esto, nos está haciendo saber que esa es la preparación aquí para este ritual. Así que quizás algo de esto, mucho de esto, todo estaba en esas planchas. Sabemos que hay muchos escritos y libros que están en esas planchas que no tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Así que luego pasa al capítulo 2. Y recuerden, nos enfocamos en la idea de una jerarquía fluida allí, y hablamos mucho sobre el siervo y el siervo sufriente, y cómo el rey Benjamín se representa a sí mismo como un rey temporal. Hay participación de la audiencia, la congregación en sus tiendas ante el templo. Y luego, claro, ellos usan el papel del Mesías, ¿cierto? Ese es Jehová y será Jesucristo. Y esos roles que son, esos diferentes roles que se interpretan y jugamos con la palabra Mosía,
que es muy similar a Mesías, ¿no? Este es el comienzo de este drama del templo. Luego vamos al capítulo 3. Y aquí tenemos las palabras del ángel. Ahora no sé. Al menos no sé si todo el capítulo 3 son palabras del ángel. La mayoría, solo una parte. Tenemos algunas pistas en los capítulos 4 y 5. Pero este capítulo 3 se ha centrado ahora no solo en estos roles, sino específicamente en la doctrina de Cristo. Así que este es el énfasis aquí, lo que sería el punto central del drama del templo. Y recuerden que todo esto tiene sentido para mí, la forma en que está organizado. Porque como he dicho muchas veces, el conocimiento viene antes. La fe. ¿No? El conocimiento viene antes que la fe. Ese conocimiento puede crecer a un conocimiento perfecto, basado en nuestra fe, pero el conocimiento debe preceder a la fe. Así que este drama del templo, hablando del siervo sufriente, hablando de los roles del rey como un siervo sufriente, hablando de la doctrina de Cristo. Esta es información que se presenta primero. Así trabaja el Señor. ¿Cierto? Es a través de misioneros, es a través de la predicación, es a través de llevar la verdad y los principios del Evangelio, especialmente la doctrina de Cristo a quienes no la tienen. Y así que, donde creo que estos individuos aquí todos tienen la doctrina de Cristo, y esto es solo un ritual por el que pasan, hay un proceso, hay un orden, en cómo se presenta que creo que es simplemente magnífico. Ahora entramos al capítulo 4, y el capítulo 4 va a reunir, 4 y 5 van a reunir muchos de los intérpretes y los principios rápidos. En ellos, las leyes superiores e inferiores, tendrá la jerarquía fluida, tendrá las 4 fases del sacerdocio: fe, esperanza y caridad, que se pueden ver aquí. Y eso nos sorprende porque, de nuevo, en mi opinión, mucho de lo que los profetas escriben se extrae de este templo. Drama. Y es, si podemos reconocer eso, que esto era doctrina central para los antiguos israelitas, incluyendo un énfasis en la doctrina de Cristo. Así entendemos que este era un modo de que todos participen y hagan convenios, con el fin de enseñar, ¿no? Escrito mediante quiasmos y poesía y cantos, maneras que serían recordadas y enseñadas. Y eso podría ser, tal vez, algo que llevarías a casa para tener una forma de recordar estas cosas. ¿Quién sabe cuántas de estas personas realmente leían, que eran alfabetizadas? Pero el drama y algo redactado de forma que pudieras recordar, las historias se recordaban muy bien. La doctrina se puso en un rito. Algo que puedes recordar y enseñar siempre. Me pregunto si esto se quitó del Antiguo Testamento. Y podemos ver pequeños fragmentos, especialmente en los Salmos. Más, que muchas enseñanzas pueden provenir de algunos libros antiguos que no poseemos y un antiguo drama del templo, que era de forma, la vieja teología, que algunos en el desierto en tiempos de Jesucristo aún mantenían. Entramos al capítulo 4, un capítulo muy famoso. Dentro de la iglesia hay algunas escrituras clave que son realmente importantes que mencionamos a menudo. Empecemos con el versículo 1. Dice: y aconteció que el rey Benjamín había terminado de hablar las palabras que habían dado el ángel del Señor el capítulo anterior, que él miró a su alrededor a la multitud, y he aquí, ellos habían caído a tierra, porque el temor del Señor vino sobre ellos. Así que, entendamos, todos cayeron a tierra. Ahora no descarto que esto sea algo donde estaban abrumados por el Espíritu. Es una posibilidad real. Pero recuerda que caer a tierra Lamán y Lemuel hacen esto ante Nefi, ¿cierto? Esta es una muy común manifestación de humildad y aceptación, ¿verdad? Así que si todos hacen esto y estamos en una situación ritual, eso sería muy común para ellos en este punto, habiendo recibido la palabra de Dios. Al recibir
esta información sobre el siervo sufriente, sobre aquellos que son preservados, y la doctrina de Cristo, que ahora están humillándose a sí mismos. Y eso es con lo que esto va a comenzar. Es una posición de humildad hacia la grandeza de Dios y su aceptación de esto. Recuerda, cuando vemos a menudo el temor del Señor, no se trata de temblar y decir, oh, tengo miedo. ¿Cierto? Muchas veces cuando vemos el temor del Señor, la manera en que debemos verlo es respeto, ¿cierto? Y asombro y adoración. Y eso es, ya sabes, a menudo cuando observas esa palabra temor, eso es realmente lo que significa, más que estar asustado. Entonces se humillan en una postura de adoración y respeto. Y luego en el versículo 2, cuando se contemplaron en su propio estado carnal, la ley menor, la ley física, la ley temporal, incluso menos que el polvo de la tierra. Esto vuelve a Moisés y la jerarquía fluida. Son nada. No comprenden su nada como Moisés. Y sin embargo también comprenden cuál es su potencial, ¿cierto? Y luego al final del versículo 2 dice algo muy interesante. Y ten esto presente. Dice, porque creemos en Jesucristo. La doctrina de Cristo se expuso en el capítulo anterior. El Hijo de Dios es clave. ¿Qué dicen con eso? Jehová baja a la tierra. ¿Cierto? Quien creó los cielos y la tierra. Y todo. Quien descenderá entre los hijos de los hombres. Eso es parte del drama del templo. Jehová será enviado. Es lo premortal, la guerra en el cielo y la designación de un Salvador para todos nosotros que nos hallamos en un estado carnal, un estado caído. Es lo opuesto, no lo repasaré ahora, pero la otra semana nos centraremos en Abinadí y el rey Noé y sus sacerdotes. Y lo que Mormón parece estar haciendo aquí es que él está estableciendo un escenario de aceptación de la doctrina de Cristo. ¿No? Y veremos lo opuesto con Abinadí, ¿no? Eso es lo que esta primera mitad más o menos del libro de Mosía trata. Es contrastar estos dos. Es un enfoque en las leyes superiores e inferiores. Entramos al versículo 3 y voy a por varios principios mientras avanzamos en el capítulo. Pero en el versículo 3 obtenemos tener paz de conciencia. ¿Verdad? Eso es P-A-Z. Tener paz de conciencia. Por la fe excedente que tenían en Jesucristo, quien vendría de acuerdo con las palabras que el rey Benjamín les había hablado. Así que primero tienen fe aquí. Así que vamos a repasar la fe, la esperanza y la caridad a lo largo de esto. Y a la vez repasaremos las 4 fases del sacerdocio. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Ellos están decidiendo, están usando su albedrío, están cayendo al suelo, están manifestando, ¿no? Discurso y obras. ¿No? La segunda fase del sacerdocio. La primera fase es que ellos, usando su albedrío, aceptan esto. Obtenemos esto incluso. Este es el tipo de proceso que seguirán en el capítulo 4 y luego en el capítulo 5. Ellos realmente lo hacen. ¿No? Al hacer el convenio. Pero está delineado aquí mediante estas 4 fases del sacerdocio. El orden en que estas cosas tienen lugar en un entorno ritual. Así que la forma de entender esto no es solo que esto es algo que sucede espontáneamente, sino más bien si esto está escrito y esto es una especie de puesto en orden. Entonces esta es una comprensión de cómo suceden estas cosas y el orden en el que suceden. Y recorrerán las 4 fases del sacerdocio, lo cual tiene sentido. Están en el templo y haciendo convenios. En el versículo 6, de nuevo, esta introducción del conocimiento y el trabajar con fe. Os digo, si habéis llegado a conocer la bondad de Dios y su poder, de nuevo, tienes que tener ese conocimiento y luego poner tu fe en Él. ¿Verdad? Eso es lo que sucede aquí. Es el discurso del rey Benjamín. ¿Cierto? No me refiero simplemente al discurso que se le ha preparado para decir. Quiero decir, es su clamor en el desierto, como hace Juan el Bautista. Es su predicación. Aquí que llega a ellos primero y luego ellos la aceptan. Y luego muy claramente en el versículo 8, no hay otra salvación excepto esta de la cual se ha hablado. ¿Cierto? Ese es el único camino.
el único camino es obtener una remisión de tus pecados, y el bautismo no aparece aquí, pero sería parte de esto. Y humillaros, seguir el proceso de arrepentimiento, y entonces hacer, ¿cierto? Y tener fe en Jesucristo. Eso se contrastará con lo que Abinadí tiene que hablar, donde el rey Noé y sus sacerdotes únicamente creen en los méritos de la ley de Moisés, la ley menor. Así en el versículo 10, y de nuevo, creed que debéis arrepentiros de vuestros pecados. Puedes ver aquí lo que estamos viendo. Es discurso, ¿verdad?, que está saliendo. Es arrepentimiento. Estas son todas funciones del sacerdocio arónico, ¿verdad? Estas son todas la ley menor primero. Las primeras dos fases del sacerdocio es tomar una decisión y aceptar. ¿Cierto? Estás cayendo a la tierra. Esa es tu manifestación y tus obras. Y discurso. Esto es parte de las dos primeras fases de las 4 fases del sacerdocio. Y luego, en el 11 y 12, voy a, de nuevo, simultáneamente aquí. Primero tuvimos fe. Y luego voy a relacionar esto con la esperanza. ¿Verdad? Voy a relacionar esto con la esperanza. Él dice aquí, si habéis conocido su bondad y habéis gustado de su amor, sobre el árbol de la vida y el fruto del mismo, y habéis recibido la remisión de vuestros pecados, lo cual causa un gozo tan sumamente grande en vuestras almas. ¿Verdad? Bien, así que, de nuevo, ¿qué está pasando aquí? Es una fe y una confianza en los principios de la doctrina de Cristo. Y una vez que tienes eso y lo has construido, entonces obtienes esto. Y esto es parte de esa esperanza. Para mí, la esperanza es un estado del ser. Y es comprender cuál es tu futuro debido a tu valor, debido a ser hijo de Dios, debido a Cristo. Y en quién te puedes convertir con una progresión eterna y plenitud en la vida. Así que probar su amor y tener un gozo muy grande, ¿verdad?, sería una posición de esperanza que llega después de tu fe, después de la confianza en Jesucristo. Bien, fe y esperanza, marca esas dos. Avanzamos en ese proceso y simultáneamente hemos pasado por las funciones menores del sacerdocio y las primeras dos fases, ¿verdad? Una es el albedrío, ¿verdad? Aceptando. Y 2 sería la manifestación de eso. Serían tus obras. Él va a insistir en eso mientras bajamos aquí un poco. Y así que ahora vamos a movernos a la tercera y cuarta fases del sacerdocio. Y de nuevo, esto podría ser un resumen parcial, muy parcial de lo que el rey Benjamín habría repasado. ¿Quién sabe? Esto podría haber durado 7 días, 3 días, 5 días, 10 días. ¿Verdad? Así que puede que no estemos recibiendo todo lo que el rey Benjamín dijo a su pueblo. Pero mi suposición es que si hubiera más, estaría delineando estos pasos aún más. Así que bajamos al 14. Recuerda que la tercera fase del sacerdocio es la familia, ¿cierto? Ese es el primer comienzo de lo que consideraríamos una función del sacerdocio de Melquisedec. Y aquí llegamos al 14. Y no permitiréis que vuestros hijos que pasen hambre o estén desnudos, ni permitiréis que transgredan las leyes de Dios, y luchen y se peleen unos con otros, y sirvan al diablo, que es el amo del pecado, o que es el espíritu maligno del cual han hablado nuestros padres. Las menciones que tenemos de este espíritu maligno tienen que ver con la guerra en el cielo. Y luego el adversario, ¿verdad? La guerra en el cielo es una gran parte de eso. Él siendo un enemigo de toda justicia. Pero les enseñaréis a caminar en la verdad y la sobriedad, les enseñaréis a amarse unos a otros y a servirse unos a otros. Bien, así que ahora estamos hablando de la familia aquí. Esa es una posición natural a la cual ir, ¿cierto? Porque esa es tu primera responsabilidad yendo fuera de ti mismo. Así funcionan las 4 fases. Primero, necesito ser responsable de mis propias elecciones, mi propio albedrío. En segundo lugar, necesito ser capaz de hablar de eso y hablar con otros sobre mis convicciones y sobre mi testimonio y mis obras. ¿Verdad? Mi manifestación de mi albedrío debe ser congruente con eso. Todo eso es parte de la ley menor. Es parte de ti como individuo. Ahora él se mueve fuera de ese círculo, tu propio círculo, y se mueve a la familia, ¿verdad? Ese sería el siguiente lugar natural al que ir. Andorín.
Tienes que tener eso marcado primero, obviamente. Y luego él va a pasar al paso 4, fase 4, ¿cierto? Donde se trata de la comunidad y todos los demás. Y puedes ver a medida que estudias estos principios, ¿cierto? Estos intérpretes que he articulado y estos principios rápidos, empiezas a ver estas cosas una y otra vez a lo largo de las Escrituras. Y ves que está bien, quiero decir, y así es como construí todo esto y desarrollé todo esto simplemente por hallar estos patrones en todas partes. Y Mosía aquí, o el discurso del rey Benjamín, no es diferente, encaja aquí. Así que en el 16, él pasa a la comunidad y dice, y también vosotros mismos socorreréis a los que necesitan vuestro socorro. ¿Cierto? Tu ayuda, tu servicio como siervo. Necesitas asumir ese rol como siervo. Administraréis de vuestros bienes a aquel que tiene necesidad. Ahora, aunque esto está hablando principalmente sobre lo temporal. Bienes. Creo que aquí es importante comprender que este es exactamente el mismo principio que se aplica a una sustancia espiritual. ¿Y qué quiero decir con eso? Me refiero a ayudar a otros, ¿verdad? Con sustancia temporal. Es una gran parte de, digamos, la orden unida, ¿verdad? O la ley de consagración. Pero no es todo. ¿Cierto? Consagramos nuestros talentos. Consagramos todo lo que hemos recibido. Eso implica dones espirituales y todo lo demás. ¿No? Y así. Eso es parte de la ley de consagración también. Al seguir, no piensen solamente en lo temporal. Temporal. Son dones espirituales y lugares donde se les ha dado mucho, donde deben compartir con otros y ayudarles. ¿Cómo llamamos eso? Eso es misericordia, eso es amor, eso es caridad, ¿verdad? ¿Verdad? Así que, de nuevo, simultáneamente, nos movemos aquí de la fe a la esperanza. Ahora que tenemos esas dos en su lugar, porque son secuenciales, ¿no? Estos atributos son secuenciales. Fe primero, luego esperanza y después caridad, ¿verdad? Ahora nos enfocaremos mucho más en la caridad y la ley de consagración o la comunidad y la cuarta fase del sacerdocio. Él dice aquí, y recuerden, haremos una distinción entre mendigos y pobres. Son dos personas distintas. Y les daré un paralelo de esto en un minuto. Dice, no permitirás que el mendigo presente su petición ante ti en vano y lo rechaces para que perezca. Así que, de nuevo, ¿de qué podemos ser mendigos? Lo veremos en el versículo 19 en un segundo. ¿Verdad? ¿De qué puedes ser mendigo? No es solo comida y vestido, ropa, ya sabes, cualquier otra cosa. Somos mendigos en lo espiritual. Todos somos mendigos espirituales, ¿cierto? Miren ambos a la vez. Dice en el 17, podrías decir que Él causó su miseria y sus castigos son justos. Bien, esto es exactamente lo que pasaba en el tiempo de Cristo, de Jesús. Recuerden, cuando alguien estaba enfermo, era leproso o discapacitado. Cuando eran ciegos o sordos. Recuerden, siempre era culpa de tus padres. O es tu culpa, o tú o tus padres pecaron. Y por eso está justificado. Y por supuesto, Jesús llega y dice, no lo creo. ¿Cierto? Él hace lo contrario y sana a esas personas. ¿Y qué está haciendo? Él está ocupando el lugar de lo que todos los demás deberían haber estado haciendo. En una sociedad de ley superior. ¿Verdad? Una sociedad de ley superior se trata de convenios y caridad. Es alcanzar a los que están debajo de ti en cualquier circunstancia. Circunstancia temporal, circunstancia espiritual, lo que sea, y levantarlos. Y son aquellos, y esta segunda parte es importante, los que están abajo buscando hacia arriba. Debes poder hacerlo. En ambos casos, te humillas a ti mismo. Así que esta es la enseñanza opuesta a lo que, por ejemplo, enseñarían los fariseos sobre los mendigos. ¿Verdad? Se lo buscaron, es lo que dirían. Y recuerden, este es su rey hablando, ¿cierto? Su rey repasa todo esto. Piensen en esto de nuevo. Asegúrense de pensar en esto continuamente en una situación ritual.
algo que es al menos semi-guionizado. En el 18, que si piensas así, que ellos son dignos de esto, debido a sus propias acciones o lo que sea, entonces tienes gran motivo para arrepentirte. Podemos encontrar personas a menudo en situaciones difíciles, especialmente temporalmente, bueno, en ambos sentidos. Y es fácil decir que ellos eligieron mal, ¿cierto? Todo es culpa suya. Pero la pregunta es, ¿se te ha dado más en tu situación que a ellos? ¿Te dieron la capacidad de tener más fuerza espiritual para no decidir mal? ¿Te dieron un mejor hogar para no decidir así? ¿Te dieron mejores enseñanzas y principios y fe que otros recibieron? ¿Tus genes son distintos? ¿Eres diferente? ¿Y eso importa? Es importante entender eso, ¿no? Creo que eso dice aquí, porque tú también eres un mendigo. Al final, por el premio más grande que hay, todos somos mendigos. Así que dice en el versículo 19, un versículo que hemos oído a menudo, dice, porque he aquí, ¿no somos todos mendigos? ¿No dependemos todos del mismo ser, incluso Dios, para toda la sustancia que tenemos? De nuevo, y repasará elementos temporales, pero esto es temporal y espiritual. Realmente lo es. Nuestro crecimiento espiritual proviene de nuestro albedrío, pero siempre es un regalo. Y siempre estamos en deuda con Dios. No es solo gracias a nosotros, ¿cierto? Entonces, no dependemos del mismo ser, incluso Dios, para toda la sustancia que tenemos, tanto para comida y vestido como para oro y plata, para todas las riquezas que tenemos de todo tipo. Luego vuelve y dice, mira, ¿sabes cómo estabas postrado? Todos cayeron al suelo, dándose cuenta de que son de una nada. ¿Cierto? Y básicamente estás mendigando la remisión de tus pecados en esa situación. Así que, de nuevo, por eso es primero, ¿no? Es parte de la ley inferior. Mendigar por arrepentimiento. Humillarte. Es Cristo. ¿Qué hace Él? Él hace lo mismo. Él desciende, humillándose a sí mismo en un cuerpo mortal, en un mundo mortal. Él es humillado, asesinado. ¿Cierto? Pero es su misericordia y su gracia, su caridad, lo que gana al final. Eso es lo que el rey Benjamín hace con ese orden. Así que nos pone en el mismo papel que él en ese sentido. Hablo del Señor, ¿verdad? Donde aplicamos la idea de asumir ese papel, ¿verdad? Son actores y papeles aquí, papeles y actores. Somos nosotros cumpliendo el papel de el siervo sufriente, de pagar el precio por otros, porque también hacemos el papel de mendigo, así como el papel de ayudante, ¿no? Del siervo, tal como Cristo. Luego entra en detalle, dividiendo a los pobres de los mendigos. Son dos personas diferentes. Y luego están aquellos que no son ni lo uno ni lo otro, ¿cierto? Entonces, en total, hay 3 grupos distintos, ¿cierto? Dice, y de nuevo digo a los pobres. Esto está en el versículo 24. Ustedes que no tienen, pero tienen suficiente, que permanecen día tras día. Me refiero a todos los que niegan al mendigo. Este es el pobre al que se refiere que niega al mendigo. Porque ustedes no tienen. Desearía que dijeran en sus corazones que no doy porque no tengo. Pero si yo tuviera, yo daría. ¿Verdad? En otras palabras, deben seguir siendo humildes. Para aquellos que están en una posición aún peor que ustedes. Él clasifica a los pobres como los que no tienen excedente. Apenas sobreviven día a día, pero tienen comida. Casi siempre, al menos. Y luego está el mendigo que quizás ni siquiera tiene tierra o la capacidad de hacer nada, por alguna razón, para poder producir. Y él dice más abajo en el versículo 26, desearía que compartieran de sus bienes con los pobres. ¿Verdad? Ahora es ese grupo medio, los pobres. Cada hombre según lo que tiene, como alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y atender su alivio, tanto espiritualmente.
y temporalmente, como dijimos, a la vez, de acuerdo a sus carencias. ¿Cierto? Entonces, ¿qué estamos empezando a ver aquí? Estamos obteniendo una idea del orden unido. Estamos obteniendo una idea de la ley de consagración. Pero esto es algo realmente importante de entender. En el versículo 13 dice: y no tendrán deseos de hacerse daño, sino de vivir pacíficamente y de dar a cada hombre según lo que le corresponde. ¿Verdad? Eso es justicia. ¿Verdad? Si trabajaste un día, recibes un día de salario, ¿verdad? Sean justos con todos. Algunos leen eso y piensan que tiene algo que ver con ciertas ideologías políticas. Y no podría estar más lejos de la verdad. He visto y escuchado esto incluso de académicos santos de los últimos días, que empiezan a comparar estas cosas con algún tipo de una idea marxista, ¿cierto? Que ustedes deben igualar a todos y dar a todos para que sean iguales a ustedes. Eso no es lo que el rey Benjamín dice aquí. Y así no funciona. ¿Verdad? Es una corrupción que solo se alcanza, hablo del marxismo, por la fuerza y la tiranía. No puedes cuando lo que sucede es que así es como veo esto, ¿verdad? Algo como el marxismo, que sigue existiendo, ¿verdad? Lo crean o no, sus fallas son enormes. Y la destrucción de esto ha sido tan mala como cualquier cosa que imaginen. Y aún así, hay muchas personas que siguen volviendo y quieren alinearse, simpatizar con esta idea de nivelar la jerarquía. El problema es que el enfoque es siempre el mismo. Vamos a saltarnos las 3 primeras fases del sacerdocio y vamos a ir directamente a la 4ª. Vamos a eliminar al individuo. Eliminaremos su albedrío lo más posible. Quitaremos sus obras, su manifestación, su discurso. Número 2. Y tercero, la familia. ¿Cómo quitamos a la familia? Haremos que sean leales al Estado primero y leales a su familia después. Si acaso. Y así es como siempre termina. Lo que el rey Benjamín explica aquí son las 4 fases del sacerdocio. No puedes dejar la ley menor. No puedes dejar al individuo, que es el sacerdocio arónico. No puedes dejar el albedrío. No puedes dejar sus obras y su discurso. La forma en que avanzas hacia ese 4º principio, como hacen aquí, es a través de la rectitud, es a través del amor y la caridad. Y la gente tomando sus decisiones, haciendo sus obras, basado en lo que hemos visto aquí hasta ahora, predicando la palabra, la gente aceptándola, y luego cumpliendo con el convenio entre ellos, y ayudándose tanto espiritual como temporalmente. He tenido algunas de estas conversaciones muy breves, pero discusiones con miembros de la iglesia y usualmente en la academia. Y todavía existe una tendencia de muchas personas en ese ámbito hacia esta idea marxista y esta idea de justicia social que no funciona. ¿Verdad? Es tiránico. Para mí es lo que pasó en la guerra en el cielo. Es que hubo un aplanamiento jerárquico. Vamos a quitar la habilidad de crecer para que no haya envidia. ¿Verdad? Es filosofía de envidia. Un aplanamiento jerárquico que nunca puede pasar. No puedes aplanar la jerarquía. La respuesta a eso no es aplanar la jerarquía. La respuesta a eso es la caridad y el amor. La respuesta a eso es una jerarquía fluida, donde todos pueden subir o bajar según sus propias decisiones y su individualidad, y que puedes promover la caridad entre ustedes, donde la gente puede ayudarse mutuamente. Piensa en el plan de salvación. Si todos fueran iguales, si nadie necesitara tu ayuda, si nadie necesitara que te sacrificaras, incluso en tu familia, ¿verdad? ¿Qué pasaría con el plan de salvación? Se frustra totalmente. Las palabras del rey Benjamín son cruciales para entender esto.
que debes tener las 4 fases del sacerdocio. Esto es, en el mismo núcleo de nuestra teología en la Iglesia. Rara vez se habla de esto en estos términos. Yo quisiera que fuera más, pero esto está en el centro de nuestra teología, estas 4 fases. Y de hecho, en el versículo 27 recibimos una explicación de esto. Creo que este es un calificador muy importante aquí para entender lo que el rey Benjamín está diciendo. Dais y siente que debe poner esto aquí. Él dice, y vean que todas estas cosas se hagan con sabiduría y orden. ¿Qué nos dice? Eso nos dice que puedes hacer estas cosas proveyendo para los pobres y ayudando al mendigo. Puedes hacer esto de una manera que no es prudente y eso no está en buen orden. De hecho, tal vez lo dice porque es fácil hacerlo mal. Por eso añade esta aclaración. Y después dice, pues no es necesario que nadie corra más rápido de lo que sus fuerzas le permiten. O sea, si eres pobre, hay poco más que puedas hacer aparte de lo que haces por tu familia. ¿Cierto? Y otra vez, es necesario que él sea diligente para que de ese modo pueda obtener el galardón. Hablemos de eso ahora. Es el mismo premio para todos. El pobre, el mendigo, el que está bien. Es el mismo premio que todos estamos buscando. Por consiguiente, es necesario que todas las cosas se hagan con orden. Es algo muy interesante, ¿verdad? Tienes estos grupos, estos 3 grupos distintos a los que se refiere, pero debe existir un orden en la forma de hacerlo. Y en mi opinión, es ver el enfoque de estas 4 caras del sacerdocio y entender que todos tenemos el mismo premio en mente. Así que, por ejemplo, ¿sería prudente y ordenado si nuestra única meta fuera dar efectivo a los mendigos y a los pobres? ¿Es eso lo más sabio? No es que debas decir, no voy a hacerlo en absoluto. Pero ¿es ese el foco principal? Parece ser el foco del gobierno. ¿Verdad? ¿No es mirar las otras 3 fases de cómo te ayudamos a decidir mejor en el albedrío? ¿Cómo ayudamos a que tus obras sean productivas y te ayudamos a producir? Y tercero, ¿qué hay de la familia? ¿Cuál es tu situación familiar? Porque la familia es un gran apoyo para todo esto. Debemos enfocarnos en la familia como parte central de la sociedad y civilización. Y para mí, hacer eso es hacerlo de manera ordenada, ¿cierto? Y finalmente, está la caridad que proviene de fuera de tu familia y de situaciones en las que no puedes tomar las decisiones adecuadas o tener las obras correctas, pero acompañándote para que todos avancemos hacia la obtención del premio, el mismo premio. Es el mismo fin. Veamos esto bajo la parábola de los talentos. Lo repasé hace poco, pero quiero repetirlo. Hablemos de esto. Lo hablamos, creo que la semana pasada, sobre la jerarquía fluida. Y así funciona. Aquí tienes 3 grupos. Digamos que uno estaba bien. Tenía 5 talentos. ¿Cierto? Y están llenos de dones espirituales, productividad e inteligencia, y salud, verdad y astucia callejera. Y pueden hacerlo muy bien. Y salen y producen 5 talentos más. Muy bien. Y luego tienes al que posee, el siervo que solo cuenta con 2 talentos. Digamos por ahora que eso se acerca más a la situación del pobre, o un poco más que el pobre. Un talento sería el sueldo de un día. Así que sería un poco más que 2 talentos serían más. ¿Verdad? Serías un poco más que por encima de pobre. Pero veamos eso como el segundo grupo. Y mientras sea pobre, si pienso de que si pudiera, cuando pueda, ayudaré al mendigo, quien tiene menos que yo. Y si sigo ciertos principios, no importa que esté en esta posición, que sea más pobre. Porque puedo progresar, puedo usar mi albedrío y puedo emplear mis obras y mi expresión para avanzar y conseguir otros 2 talentos. Y quién sabe, con el tiempo, tal vez si tengo la ayuda y tengo la fe adecuada,
puedo subir y ser una persona de 5 talentos. Y no hablo solo de dinero. No, hablo de ser rico en espíritu. Y luego está la tercera persona, ¿verdad? Y la tercera persona es la que tiene un talento. ¿Y qué hacen? Salen y lo entierran. ¿Verdad? Lo entierran porque es como decir, mira, solo tengo un talento. No soy una persona de 5 talentos. No soy una persona de 2 talentos. No poseo ese tipo de dinero o productividad o habilidades o salud o lo que sea. ¿Qué es decir? Me voy a sentar y vería esto desde un punto de vista de envidia y victimismo. ¿Cierto? Puedo ver esto desde la envidia y el victimismo y perderé esas 3 primeras fases si hago eso. En parte. Perderé mi albedrío, porque si soy víctima, no, tal vez no pueda hacer todo esto. Estoy oprimido y voy a reducir mi propia idea de lo que tengo por albedrío. Segundo, mi expresión y obras. Sí, estoy oprimido o soy víctima, o tengo estos problemas. Entonces tal vez no tengo las mismas obras. No tengo motivación para realizar esas mismas obras y fe en ellas. Y tercero, tal vez es difícil mantener a la familia como debe ser, porque no tengo esos talentos en su lugar, ¿verdad? Ese dinero en su lugar. No tengo esos dones en su lugar. Pero eso es lo que digo, y esto a veces es impopular, pero el mendigo y el pobre también deben ser parte del convenio. El convenio es alcanzar desde ambos lados. ¿Cierto? Así que no es solo cuestión de que aquellos que están mejor espiritualmente, los que están mejor con sus testimonios, los que están mejor con dinero, inteligencia o habilidades, alcanzando hacia abajo y tirando hacia arriba por sí mismos. Debes tener el otro lado alcanzando hacia arriba, ¿no? Y esforzándose. Eso tiene que estar ahí. Eso es parte de, para mí. Eso es parte de la ley de consagración. Eso es parte de la orden unida. Eso es parte del convenio. Es de la misma manera con el convenio que tenemos con Dios. ¿Verdad? Que Dios alcanzó debajo de todos nosotros y está dispuesto a levantarnos, pero no lo hace por sí solo. Eso no basta. Igual que nuestras obras no bastan, tenemos que tener ambos. Convenio significa unirse. Expiación significa ambos alcanzando para ser uno con el otro, nosotros y Dios. Así que tenemos que pasar por nuestro albedrío, tenemos que tomar las decisiones correctas, tenemos que escuchar la palabra. Debemos tener obras y palabras correctas. Y necesitamos crear una familia de una manera u otra. Y así estaremos en condiciones de extender nuestra mano y ayudar a otros. Pero todos debemos vivir ese proceso. Ese es el premio, ¿cierto? Ese es el premio. Ninguno escapa sin ser puesto a prueba como Abraham y Sara. Nadie. Porque se trata de nuestro proceso de transformación. Y no podemos hacerlo sin nuestro albedrío, obras y palabras. Hemos atravesado esto al mismo tiempo, la jerarquía fluida. Aquí. Poseemos fe, que se encuentra al principio del capítulo. Tenemos esperanza, que es la alegría que sentimos, ¿no? La certeza de nuestro destino en la vida, por la remisión de pecados y el sacrificio de Jesucristo. Es un estado mental, es un estado de ser. Y luego, claro, el final de este capítulo trata sobre la caridad y en cómo ayudamos a nuestra familia y a los demás. Fe, esperanza y caridad. Y además tenemos las 4 etapas del sacerdocio, ¿no? El albedrío es la primera, es lo principal. La segunda son nuestras palabras y obras, la manifestación de nuestro albedrío, lo que haremos. La tercera es la familia. Y la número 4 es la comunidad, es Sion. Es un convenio con los demás. Para mí esto es algo que, por ser ritual, se coloca deliberadamente en este contexto y en este orden. En el capítulo 5 ocurre el convenio realizándose. Ya han visto la enseñanza. Benjamín ha enseñado esto. Hemos tenido participación del público, ¿cierto? De la congregación en el templo. Pero aquí el convenio ocurre.
Y hacia esto es hacia lo que todo apunta. Es esta reacción al convenio. Verán cómo esto también aparentemente parece que es un convenio o una situación ritual que todos conocen. Quizás hicieron esto el año pasado o hace 3 años o lo que sea, pero saben lo que sucede aquí. Dice en el versículo 1 del capítulo 5, y aconteció que cuando el rey Benjamín habló así a su pueblo, envió a preguntarles si su pueblo creía en las palabras que les había dicho, ¿cierto? Llevando su mensaje a todos. Necesitan ese saber. Y en el versículo 2 tenemos una pista. Y todos gritaron a una sola voz. Bien, ¿cómo sucede eso? ¿Sabes cómo sucede? Teatro. ¿Sabes la forma en que sucede? Guión. ¿Verdad? Esto podría ser un salmo aquí, que ellos son una referencia a un salmo. Aquí, un coro. Serían guiados aquí, seguramente, por alguien, el Hasán. ¿Quién sería él? Ya sabes, incluso hoy en la sinagoga, el Hasanes. Podría ser Hatzán. Hatzán es el que guía a la congregación en cierto discurso y salmo. Y podría tener asistentes que salen porque hay mucha gente. Quizás las mismas personas que leen las palabras del rey Benjamín a aquellos que están en sus tiendas. Así que todos clamaron a una voz, creemos todas las palabras que has hablado. Están aceptando esto. ¿Cierto? Están entrando en esto. Las palabras han llegado. La barra de hierro está ahí. Van a creer y aferrarse a la barra. Y conocemos su certeza y verdad por el Espíritu del Señor Omnipotente. Así que sintieron el Espíritu, que ha obrado un potente cambio en nosotros. Y en el versículo 4 dice, y es la fe que hemos tenido. Y en el versículo 4 dice, es la fe que hemos tenido en las cosas que nuestro Rey nos ha hablado. ¿Verdad? Entonces, de nuevo, el conocimiento se les da primero, y luego es como, bien, puedo tener fe en esto, entiendo esto, creo en esto, puedo apoyarme y confiar en esto. Y en el versículo 5, estamos dispuestos a hacer un convenio. Esta es la parte que ellos dirían, con nuestro Dios de cumplir su voluntad, de hacer su voluntad, funciona. Y de ser obedientes a sus mandamientos. Esto es justo como lo que obtenemos en la primera bendición de la Santa Cena. Y así, una vez que el rey Benjamín ve que hay una aceptación, en este momento, esto sería parte del drama, parte de la participación del público. Él dice, debido al convenio que habéis hecho, seréis llamados hijos de Cristo, sus hijos y sus hijas. Porque he aquí, hoy, ahí está, ¿cierto? Con el pacto, ¿cierto? Este día, Él os ha engendrado espiritualmente. Porque decís que vuestros corazones han cambiado mediante la fe en su nombre. Por tanto, han nacido de Él y son sus hijos y sus hijas. Por lo tanto, quisiera que tomarais sobre vosotros el nombre de Cristo. Así que ahí está la idea de lo que hacemos en el bautismo, ¿verdad? Primero nos arrepentimos, tenemos fe en Jesucristo. Es como los primeros principios y ordenanzas del Evangelio, ¿cierto? Y luego, tomamos el nombre de Cristo. Así que este es el nombre del que Benjamín estaba hablando, al parecer, en el capítulo 1 de Mosía, que dijo que iba a dar un nombre a este pueblo. ¿Por qué sabe que lo hará? Porque es un ritual. Sabe que eso es parte de lo que pasa aquí. Así es como sucede. Y vamos a entrar con Abinadí también. Esta misma idea sobre nacer de Jesucristo. ¿Verdad? Porque cuando nacemos de Jesucristo, Él se convierte en nuestro Padre. Y somos sus hijos y sus hijas en ese sentido. Y Abinadí explicará cómo Él es el Padre, siendo Jehová o Jesucristo cómo es el Padre y el Hijo. No en la idea de Trinidad, sino en desempeñar diferentes roles, ¿verdad? Son actores y roles, roles y actores. Es una jerarquía fluida. Entonces dice algo interesante aquí. Hemos oído esto antes en el versículo 9, y dice, y acontecerá que quien quiera que haga esto, tomando el nombre de Cristo, será hallado a la diestra de Dios. ¿Qué significa eso? Porque conocerá el nombre por el cual es llamado, pues será llamado por el nombre de Cristo. Así que, aquellos que son llamados por el nombre de Cristo, es decir, los que hacen el convenio y se mantienen firmes en él,
se encontrarán a la mano derecha de Cristo. Bueno, esa es la mano con la que haces un acuerdo, un convenio. Es tu mano derecha. Es como la separación de ovejas y cabras, ¿verdad? Y aquellos que no van a ser llamados por el nombre de Cristo, aquellos que no toman sobre sí su nombre, tienen que tomar otro nombre, dice él. Y aquellos que hacen eso están a la mano izquierda de Dios. Existe esta idea. O sea, incluso, piensa en cómo se sienta la presidencia. Incluso no, si tienes al profeta, ¿verdad? Tendrías al primer consejero, que es más alto en la jerarquía, sentado a su derecha, y al segundo consejero sentado a su izquierda. ¿No? Eso no significa que uno sea bueno y otro malo, solo habla de cómo funcionaría. Debe haber jerarquía, necesitas un orden de asientos para todo. ¿No? Y es igual con tu obispado, ¿no? Al mirar al obispo, verás a tu obispo allí en el centro, a tu primer consejero a su derecha y al segundo consejero a la izquierda. Eso es ser reconciliado con Dios. Reconciliado significa estar sentado en consejo. Y aquellos que están en el lado derecho van a ser aquellos que están reconciliados y sentados en consejo con Él debido al convenio que se hace y se cumple. Y por cierto, el mandamiento, no tomarás el nombre del Señor en vano. ¿Qué hacen aquí? Toman el nombre del Señor. Eso es algo importante de entender. Creo que la versión diluida de eso, y de nuevo, estos son solo mis pensamientos al respecto. Hice un episodio sobre esto, pero mis pensamientos sobre esto son que tomar sobre sí el nombre del Señor o tomar el nombre del Señor en vano. Decir Dios mío es una parte mínima de eso. Lo que significa es que cuando has hecho convenio y has tomado su nombre a través de ese convenio, a través del bautismo, y luego lo haces en vano, lo llevas a cabo en vano, es decir, no significa nada para ti. Ese es el convenio, ¿verdad? Ese es el mandamiento, me parece. Y en el último versículo del capítulo, el 15. Volvemos, como dije, Él volvería a las obras, a las buenas obras. Él hace eso aquí. Dice, por tanto, quisiera que seáis firmes e inamovibles, siempre abundando en buenas obras, para que Cristo, el Señor Dios omnipotente, pueda sellaros como suyos. O sea, el sello en algo, Él te está reclamando. Y en el último capítulo, vamos al capítulo 6, brevemente, hay un par de cosas que quería repasar. Dice aquí que todos hicieron el convenio, eso tiene sentido, salvo los niños pequeños, y tomaron sobre sí el nombre de Cristo. Recuerden que estamos hablando de los tiempos del Antiguo Testamento aquí. Esto es durante el tiempo, en Jerusalén donde realmente no tenemos escrituras. Ahora, los judíos tienen sus escrituras, tienen los macabeos, por ejemplo, y el período que ocurrió durante el tiempo asmoneo, pero nuestra brecha en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Viniendo desde más de los tiempos de Malaquías hasta el Nuevo Testamento, hay varios cientos de años en los que no tenemos escritos de los profetas. Aquí sí tenemos, en ese tiempo. ¿En qué se enfocan? Se enfocan en Jesucristo. Y Mosía comienza a reinar en lugar de su padre, Benjamín. Comienza en su año 30. Tiene 30 o 29 años cuando empieza a reinar. Y Mosía, al igual que el rey Benjamín, anda en los caminos del Señor y observa los juicios y estatutos del Señor, y guardó sus mandamientos en todas las cosas que Él le mandó. Eso probablemente lo escribió Mormón. Y luego él se pone a sí mismo en el papel del siervo aquí al final. Dice, y el rey Mosía, o Mormón lo pone como siervo, dice, y el rey Mosía hizo que su pueblo labrara la tierra. Eso es como es el lenguaje del jardín del Edén. Y él mismo también labró la tierra para que así no pudiera ser una carga para su pueblo. Así que él es puesto en ese mismo papel de humillarse y ponerse a sí mismo en ese papel del rey siervo. ¿Qué obra? Obra tenemos aquí con el discurso del rey Benjamín, que abrevió Mormón. Tenemos la jerarquía fluida por todas partes. Tenemos un ritual.
¿cierto? Donde la gente sabe lo que sucede y se pone en un orden específico. Vemos las 4 fases del sacerdocio. Vemos fe, esperanza y caridad. Y al avanzar en las próximas semanas con Abinadí, vamos a ver la cosa exactamente opuesta sucediendo con el rey Noé y sus sacerdotes. Hasta la próxima.